María Santísima estará siempre con todos sus hijos. Lo que prometió a Conchita en esa última aparición, nos lo promete a nosotros. Nosotros te ayudaremos. Yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos. En Argentina, no sé si acá también, tenemos una frase que dice: vamos a ver por dónde van tirando los bueyes. No sé si acá se entiende. Arando dice, allá tirando. Pero bueno, la idea, por lo menos la idea del programa, sería primero dar una breve introducción a la aparición, luego pasar un video de aproximadamente 20 minutos, que es un video que está compuesto por una congregación religiosa que se llama el Hogar de la Madre, que tiene mucha ligazón con la aparición de Garabandal, pero que de a poquito la Virgen está haciendo una obra ahí muy especial y ojalá que muy pronto ellos también se sumen a poder difundir abiertamente y también tener presencia en el pueblo de San Sebastián de Garabandal. Es un video muy interesante, muy lindo también, donde está todo lo más esencial de esta maravillosa aparición. Que, no sé, a mí me da ganas de preguntarles, no sé, levante la mano, ¿quién fue a Garabandal alguna vez? El que quiera, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Y quién no conoce nada de la aparición? Si quiere levantar la mano, no es obligación. Bueno, espero poder cumplir las expectativas, pero por sobre todo veo que hay mucha gente que ya conoce esta aparición de Garabandal. Los voy a situar un poquito, voy a hacer un muy breve resumen porque vamos a ver el video y luego vamos a hablar un poquito más y al final podemos hacer algunas preguntas, y vamos a responder. Garabandal es una aparición que está situada en el tiempo entre el año 1961 y 1965. Es una aparición ocurrida en un pueblo muy especial, un pueblo muy providencial también, porque en ese lugar se la quería mucho a la Virgen, se la amaba, todo. Era un pueblo perdido en medio de las montañas, situado a 70 kilómetros de la ciudad de Santander. Era el pueblo más pobre de la región, era un pueblo donde la fe era lo más importante. Lo más importante de ese pueblo era Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Tenían, como decía, una devoción muy especial a la Virgen María. Era un pueblo con poca cultura, era un pueblo que se abastecía de sí mismo. Si uno en esa época iba con $1 millón, pues bajaba del pueblo después de estar un buen tiempo con $1 millón. O sea, no había en qué gastar la plata, ¿entienden? Todo lo que era el canje, no sé cómo lo dicen acá, sí, hablo bueno, había un lavadero que todavía se conserva casi original de la época de las apariciones, donde todas las mujeres lavaban la ropa ahí, y ahí es donde el trueque, eso es lo que quise decir. No había oído, disculpe. Trueque. No, como había hablado de plata, me dijo cambio, entonces esa fue mi confusión. Entonces, ahí en ese pueblo, en ese lavadero, se intercambiaban, pues a mí la gallina me sobran 5 huevos, a mí me sobra carne, me sobra tomates y limones y qué sé yo, y ahí se iban intercambiando todo entre ellos.
Era un pueblo muy solidario. También en ese pueblo el que era, vamos a decir así, como el intendente del pueblo, el alcalde del pueblo, era elegido generalmente la persona más solidaria. Era como algo que no hacía falta votar, era algo natural, ¿no es cierto? La persona más solidaria. Pero, por sobre todo, la fe de ese pueblo. Era un pueblo que, según dice un testigo que todavía vive, nativo del pueblo, que todos sus antepasados eran de Garabandal y que todavía vive, dice que el registro aproximado de el tiempo en que se rezó el rosario hasta el día de hoy data de aproximadamente 450 años, ininterrumpidamente. Ni siquiera durante la Guerra Civil Española ahí se dejó de rezar el rosario. Por alguna circunstancia por ahí se rezaba en una casa, pero todo el pueblo rezaba el rosario al son de una campana a las 7 de la tarde. Era un pueblo que tenía muy presente las almas del purgatorio. Era una garantía morirse en ese pueblo. Era un banco perfecto o una empresa de seguro. Imagínense, a mí me gustaría vivir en un pueblo que rezan por ti cuando te mueres por más de 100 años. Es la regla que ellos tenían. 100 años que rezaban por ti, por las almas del purgatorio. O sea, las personas que se morían en ese pueblo rezaban durante 100 años. Mejor garantía, yo vendo todo y me voy a vivir a ese pueblo, aunque sea bien pobre. Era un pueblo donde, para darles un ejemplo, cuando terminaba la misa, porque subía un sacerdote todos los domingos, a veces cada 15 días, pero se lo esperaba al sacerdote, que era para ellos la persona más importante del pueblo, se lo esperaba como quien recibe a un papa en la ciudad. Era una cosa realmente impresionante. Y había una costumbre que era que cuando terminaba la misa del domingo dominical, se ponían los hombres de un lado, las mujeres del otro, y a ver, la competencia era a ver quién había compuesto o cantaba la canción más linda de la Virgen. Imagínense, en este pueblo, ¿no? Que a la salida del domingo va todo el pueblo completo y en lugar de tirar agua en carnaval y esa cosa, entre dos bandos le cantamos a la Virgen. Bueno, así era el pueblo. Era un pueblo también muy... ya les decía que la Eucaristía era lo más importante. En la Guerra Civil, el alcalde del pueblo, justamente en la Guerra Civil, era rojo, pero era un rojo muy especial, porque él avisaba cuando venían sus compañeros y escondían todas las imágenes. Y además, él mismo escondía en su casa al sacerdote y a varios sacerdotes. Entonces buscaban en todo el pueblo menos en la casa de él. Entonces, hasta eso tenía de especial. Realmente era un pueblo bendito. Dice el testimonio de don Valentín Marichalar, que era el párroco de esa época, decía en otros pueblos que tenían que imitar al pueblo de Garabandal, cómo era, siendo el pueblo más pobre de la región, era el pueblo que más se rezaba. Cuentan pastores, me lo han dicho personalmente, pastores que eran del pueblo y que andaban por la zona y por los prados o arriba bien de la montaña con las ovejas, que ellos, si oían la campana y si no la oían, igual ellos calculaban la hora, a las 7 de la tarde dejaban de hacer todo lo que tenían que hacer y rezaban el rosario. Imagínense, todo un pueblo parado para rezar el Santo Rosario, especialmente por las ánimas del purgatorio. Bueno, para terminar esta primera parte, bajo ese escenario
de un pueblo y de unas personas que vivían de cara a Dios, se presenta la aparición de un ángel preparando a 4 niñas para la venida de la Madre del Cielo. Así que vamos a ver ahora este video que también tiene un componente profético, porque Garabandal, aparte de ser una historia donde la Virgen hizo una catequesis en vivo de la catequesis y del magisterio de la Iglesia, es como que venía a recordarnos valores que se venían perdiendo de la fe, del magisterio de la Iglesia, de la catequesis, del modo, porque Garabandal es una gran bandera de la devoción eucarística y del modo de cómo debemos tratar la Santa Eucaristía. Pero por sobre todo es la reivindicación de que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. Esa es la esencia de Garabandal. Y otra cosa más, la esencia de Garabandal, que es la esencia de la espiritualidad de Garabandal, y lo que la Virgen vino a hacer a ese pueblo es mostrarle el amor de una madre que nos quiere a todos, no solo a los católicos, que nos quiere a todos y que a todos quiere llevarnos al corazón, acercarnos al corazón de Jesús. Esa es la esencia de Garabandal. Ustedes lo van a ver en el video. Decía lo de la parte profética porque a algunos por ahí les puede caer esto de hablar de un castigo o de un aviso, ¿no es cierto? Les puede caer como algo malo, tremendo, pero en realidad tenemos que situar la palabra castigo lo mismo que un padre cuando castiga a un hijo para enderezarlo en el camino, ¿no es cierto? Tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Pero, por sobre todo, lo que intenta la Virgen y va a intentar Dios a través de las profecías de Garabandal es torcer el rumbo de cómo están yendo las cosas ahora en este mundo. Es nada más y nada menos que Dios va a intervenir de una manera especial, de una infinita misericordia divina, para que el mundo tenga la oportunidad de cambiar. Los buenos para que se acerquen más a Dios y los malos para que se conviertan. Dicho de una forma general, aunque así más o menos lo dijo la Virgen. Así que, queridos hermanos, van a tener la gracia de no escucharme por un tiempo y vamos a poner el video. Gracias. Nos encontramos ante la más hermosa historia acontecida desde los tiempos en que Jesús y María habitaban entre los hombres aquí en la tierra. ¿Dónde está y qué es Garabandal? Garabandal es una aldea aislada de unas 300 personas en las montañas del Cantábrico, en el noroeste de España. Es un lugar de sobrenatural serenidad y belleza. El 18 de junio de 1961, 4 niñas, Conchita González, Jacinta González y Mariloli Mazón, de 12 años, junto con Maricruz González, de 11, jugaban en las cercanías de la aldea cuando oyeron un sonido como de trueno. Asustadas, levantaron las cabezas para ver de dónde venía el ruido. De repente vieron delante de ellas la hermosa figura de un ángel resplandeciente. Tras unos breves instantes, y sin haber pronunciado palabra, desapareció. Durante los días siguientes se repitieron las visitas del ángel, que en silencio las miraba y sonreía. Los habitantes de Garabandal comenzaron a reunirse con las niñas al caer la tarde para rezar el rosario a la espera de la aparición. Finalmente, el 1 de julio de 1961, el ángel habló a las niñas y les dijo: ¿Sabéis por qué he venido? Debo anunciaros que la Virgen Santísima se os aparecerá mañana.
como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Llenas de alegría, las 4 niñas a la vez exclamaron: ¡que venga pronto! El 2 de julio, fiesta de la Visitación en aquel entonces, hacia las 6 de la tarde, las muchachas estaban en la calleja cuando la Virgen se apareció con el niño Jesús y 2 ángeles. A uno de los ángeles le reconocieron como el que se les había estado apareciendo, que después fue identificado como San Miguel Arcángel, y el otro parecía idéntico. Había más arriba y a la derecha un ojo que las muchachas llamaron el Ojo de Dios. Sin miedo alguno, las niñas comenzaron a hablar con la Virgen. Hablaban sobre sus familias y el trabajo que hacían en casa o en los campos, y la Virgen sonreía. Conchita dijo que era como si su madre hubiera estado ausente durante un viaje y acabara de volver. Rezaron el rosario con la Virgen y ella les enseñaba a rezarlo bien. Cuando la Virgen dijo que se tenía que marchar, las pequeñas le insistían para que no se fuera. Ella, para consolarlas, las prometió volver al día siguiente. Y volvería aún no solo el día siguiente, sino en centenares de encuentros, en ocasiones varias veces a lo largo del día y de la noche. Las niñas sabían perfectamente cuándo iban a tener aparición gracias a lo que ellas mismas denominaban las llamadas. Recibían 3 llamadas, que eran como una alegría creciente que precedía y anunciaba la aparición. A la 3ª llamada, la alegría era tan grande que salían corriendo de donde estuvieran hacia el lugar de la aparición, a donde llegaban casi simultáneamente y donde caían repentinamente de rodillas y en trance estático. En agosto de 1961 comenzaron las marchas extáticas. Las niñas comenzaron a caminar en éxtasis hacia adelante y hacia atrás a través de la aldea, con sus ojos fijos todo el tiempo en lo alto. Al comienzo de las apariciones, para hacer reír al niño Jesús que nuestra Madre del Cielo a veces traía en brazos, las niñas le ofrecían pequeñas piedras. El niño no tomaba las piedras, pero nuestra Madre sí. Las besaba y encargaba a las niñas que las dieran a determinadas personas después del éxtasis. Al ver esto, los espectadores comenzaron a dar a las niñas numerosos objetos religiosos para que fueran besados por la Virgen, o los colocaban en una mesa puesta a un lado para este propósito en los hogares de las niñas cuando ellas no estaban presentes. No había manera de que ellas supieran a quién pertenecía cada artículo. Aún así, en éxtasis, la cabeza siempre alzada con los ojos fijos en el cielo, guiadas solo por su visión, nunca se equivocaban en las miles de veces que devolvieron rosarios, medallas, anillos de boda u otros artículos religiosos a sus legítimos dueños. Entre los objetos apareció un día una polvera. Las mismas niñas se extrañaron al ver este objeto profano presentado para ser besado por la Virgen y se resistían a ello, pero cuando la Virgen llegó, lo primero que pidió para besar fue la polvera, diciendo que era algo de su hijo. Al terminar el éxtasis, la dueña de la polvera desveló que durante la Guerra Civil Española aquella polvera había servido para llevar la Eucaristía a escondidas a personas encarceladas y a punto de ser ejecutadas. Durante los éxtasis, nuestras pequeñas protagonistas llevaban siempre un crucifijo que ofrecían a las personas presentes para que lo veneraran. Por orden de la Virgen, solían extender el crucifijo a quien ella les indicaba. Después de un éxtasis, Conchita se enteró de que todos aquellos a los que había dado a besar el crucifijo eran sacerdotes vestidos de civil. Fueron numerosas las ocasiones en que las niñas en éxtasis reconocieron a los sacerdotes y religiosos de paisano, sin tener ninguna otra señal para saberlo que lo que les dijera su visión. Poco a poco, a medida que la noticia fue corriendo de boca en boca, comenzaron a llegar visitantes venidos de fuera del pueblo, de fuera incluso de España, hasta el punto de que pronto llegarán a juntarse de 500 a 3.000 personas por día, que se unirán al rezo de los vecinos de Garabandal en espera de la aparición. Pronto,
Al lado de las niñas en éxtasis, se vio aparecer a muchos sacerdotes y médicos decididos a probar la verdad o no de las apariciones. Entre los primeros llegaron a este rincón de la montaña teólogos de prestigio, profesores, sacerdotes diocesanos y religiosos en ocasiones con importantes cargos dentro de la Iglesia. Realizaron sus indagaciones a nivel teológico y doctrinal y examinaron la vida de las niñas. Pudieron comprobar que eran niñas perfectamente sanas y equilibradas, sin ansia de espectacularidad, aun cuando no dejaran de tener cosas de niñas cuando estaban fuera del éxtasis, lo cual las hacía más normales aún si cabe. Comprobaron que en todo el tiempo que duraron las apariciones, las niñas no desatendieron sus obligaciones escolares, ni la ayuda en casa o las labores del campo, y eso aunque la aparición las hubiera mantenido en vela hasta altas horas de la madrugada, sufriendo muchas veces las inclemencias del tiempo, la lluvia, el frío o la nieve. La misma Virgen las repetía a menudo que fueran obedientes a sus padres. También las animaba a hacer sacrificios, en concreto por los sacerdotes, para que sean santos, y por los que dudan, para que sigan siendo sacerdotes. Las enseñó a tener horror al pecado, ayudándolas a formar su conciencia respondiendo a las 1000 preguntas que le ponían las niñas. Las niñas afirmaron que después de ver a la Virgen tenían más ganas de amar a Jesús y a María y de hablar a todos del Señor y de su Madre Santísima. Llama siempre la atención ese trato sencillo y confiado que las niñas tenían con su Madre del Cielo, que hasta juega con ellas en ocasiones y que con frecuencia las despide con un beso. Los médicos, por su parte, comprobaron asombrados los extraños fenómenos físicos que acompañan a los éxtasis. Durante estos, la insensibilidad al dolor es total, aun cuando se les pinche con agujas o incluso se les queme con cigarrillos. Sus cuerpos adquirían un peso extraordinario que hacía imposible levantarlas y ni siquiera obligarlas a hacer el más mínimo movimiento de sus miembros. Sus ojos abiertos contemplando la aparición eran bombardeados con la luz de focos potentes y de flashes sin que la expresión de sus rostros fuera perturbada. Corrían hacia el lugar de su visión llegando antes que nadie, incluso de jóvenes fuertes y entrenados, y llegaban sin señales del esfuerzo físico realizado, mientras que los demás lo hacían ahogados y sudorosos. Caían de rodillas estrepitosamente sobre las rocas sin hacerse ningún daño. Caminaban en éxtasis hacia adelante y hacia atrás por las callejuelas mal empedradas de la aldea, o incluso campo a través, con la cabeza totalmente alzada, sus ojos fijos en lo alto todo el tiempo, sin ver por dónde iban y sin caerse ni tropezar nunca. Nada de esto tiene una explicación natural. Entre los muchos sacerdotes que subieron a Garabandal para estudiar los hechos estaba el padre Luis María Andreu, jesuita, que subió a Garabandal junto con su hermano, el también jesuita padre Ramón Andreu, movidos ambos más por la curiosidad que por la esperanza de encontrar cosas serias. Lo que vieron les convenció bien pronto de la verdad de lo que cuentan las niñas. El 8 de agosto de 1961, el padre Luis María Andreu hizo una segunda visita a Garabandal. Al entrar las niñas en éxtasis, se colocó cerca de ellas para observarlas con detenimiento. De repente, los que estaban con él pudieron ver cómo una indescriptible emoción invadía al padre. Su rostro cambió de aspecto y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. De repente gritó: «¡Milagro, milagro, milagro, milagro!». En el coche que le llevaba de regreso a su residencia esa misma noche, sus compañeros de viaje se quedaron impresionados por la alegría que desbordaba el padre y la seguridad con la que hablaba de los hechos de Garabandal. Repetía emocionado: «¡Qué contento estoy! ¡Qué regalo me ha hecho la Virgen! Vaya suerte tener una madre así en el cielo. Yo no puedo tener la menor duda sobre la verdad de las visiones. Hoy es el día más feliz de mi vida». Después de esta última frase quedó en silencio. «Padre, ¿le pasa algo?». El padre Luis María Andreu había muerto. Era un hombre todavía joven al que no se le conocía ninguna enfermedad. La Virgen dijo a las niñas que el día 8 de agosto
momento el padre Luis María Andreu no solo la había visto a ella, sino que había tenido también una visión del gran milagro que vendría. ¿De qué milagro estaba hablando la Virgen? En octubre de 1961, la Virgen le comunicó a Conchita el gran milagro. Más tarde, también lo comunicó a las otras tres. Conchita dice que será un jueves a las 8:30 de la tarde y durará un cuarto de hora, pero una señal quedará visible en los pinos hasta el final de los tiempos. Coincidirá con un gran evento eclesial. Sanará a los enfermos que estén allí. Los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán. Conchita sabe la fecha del milagro y lo anunciará con 8 días de anticipación. Antes del gran milagro, habrá un aviso sobrenatural que vendrá directamente de Dios para prepararnos. El aviso se verá en el cielo en todo el mundo y será sentido por todos, cualquiera que sea su condición y conocimiento de Dios, exactamente al mismo tiempo. Será una experiencia terrible, pero para el bien de nuestras almas, porque veremos en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho. Dios desea nuestra salvación. Entonces el aviso no tiene como finalidad el temor, sino que nos acerquemos más a Él y tengamos más fe. Si después del milagro el mundo no cambia, vendrá un castigo, dice Conchita. El castigo, si no cambiamos, será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo, lo hemos visto, pero yo no puedo decir en qué consiste, porque no tengo permiso de la Virgen. Un día sin duda importante en la historia de las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal fue el 18 de octubre de 1961, fecha en que la Virgen dio permiso a las niñas para comunicar a todos su primer mensaje. La fuerte lluvia que no cesó en todo el día no desanimó a los miles de personas que ese día llegaron hasta Garabandal. Al caer la tarde, en los pinos, las niñas leyeron el texto del mensaje. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Con sencillez de madre, María Santísima daba a sus hijos las indicaciones que éstos necesitaban oír para bien de sus almas. Si no tomamos el camino de la cruz, si la Eucaristía no es el centro de nuestras vidas y de cada uno de nuestros días, si no somos buenos, si no nos convertimos, el Señor no tendrá más remedio que intervenir para que comprendamos la importancia de lo que está en juego, nuestra salvación. Tras la comunicación de este primer mensaje, las niñas pedían con frecuencia a la Virgen que hiciese un milagro para que la gente creyese en las apariciones. Cuando en el pueblo no iba a haber misa, para que las niñas no quedaran sin comulgar, el mismo San Miguel venía para darles la comunión. Un día, San Miguel comunicó a Conchita que en una de esas ocasiones en que él traía la comunión, la forma se haría visible en su lengua. A Conchita no le pareció un gran milagro, porque ella pensaba que la forma era siempre visible a los presentes. Cuando llegó el día, que había sido anunciado por Conchita 15 días antes, había cientos de personas en el pueblo. En la noche del 18 al 19 de julio de 1962, a la 1:30 de la mañana, ocurrió el milagro. Un milagro precisamente eucarístico. Parece lo justo, dado que ayudarnos a profundizar en el amor y veneración por la Eucaristía parece una de las claves de lo que la Virgen vino a hacer a Garabandal. Uno de los presentes pudo grabar algunos instantes en vídeo, donde se ve la forma blanca aparecer en la boca de Conchita. Durante los primeros años, las manifestaciones del cielo se multiplicaban sin parar. A partir de 1963, las niñas ya no tuvieron tantas apariciones como al principio, y a veces el cielo se comunicaba con ellas a través de locuciones interiores que ellas sentían pronunciar en su alma por la Virgen,
y en alguna ocasión por el mismo Señor. A pesar de eso, las peregrinaciones seguían fluyendo hacia Garabandal con un aumento notable en el número de peregrinos procedentes del extranjero. Al apartado pueblo de la montaña llegaban auténticas personalidades del mundo eclesial, periodistas de importantes medios, diplomáticos, empresarios, escritores. Se dan casos de conversiones notables y curaciones de índole no solo física, sino también espiritual. En Garabandal, la Virgen parece especializada en sanar los corazones y las almas. El segundo mensaje de la Virgen llegó pocos meses antes del fin de las apariciones, el 18 de junio de 1965. Es San Miguel el encargado de comunicar el mensaje a Conchita de parte de la Virgen. Las lágrimas ruedan por el rostro de la muchacha a medida que él va hablando. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. El mensaje, breve en palabras, era verdaderamente largo en contenido y no hacía sino describir la dolorosa situación que estaba viviendo la Iglesia Católica a punto de concluir el Concilio Vaticano II. Pocos meses después de la comunicación de este segundo mensaje, Pablo VI publicaría la encíclica Mysterium Fidei, en la que el pontífice expresaría precisamente su grave preocupación por la confusión doctrinal respecto al mayor tesoro que la Iglesia posee, la Eucaristía. Pero el 18 de junio de 1965, Conchita no podía conocer lo que estaba sucediendo, porque la crisis de doctrina y culto que comenzaba a estallar en el seno de la Iglesia apenas había llegado a España, y menos a esa aldea perdida en la montaña. De igual manera, la gran crisis sacerdotal todavía no se podía ni imaginar, y sin embargo, pronto se convertiría en motivo de nuevo y profundo sufrimiento para el sucesor de Pedro y para toda la Iglesia. El 13 de noviembre de 1965 fue para Conchita un día de alegría y tristeza mezcladas. Subió sola a los pinos. Bajo la lluvia, María Santísima se le apareció de nuevo a la joven. Venía con el niño, muy sonriente, pero esta vez sería la última. La Virgen, dirigiéndose a Conchita, dijo: «Háblame, Conchita, háblame de mis hijos, a todos los llevo debajo de mi manto. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación. Pon de tu parte todo lo que puedas y nosotros te ayudaremos. Esta será la última vez que me verás aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Conchita, debes visitar más a mi hijo en el sagrario. ¿Por qué te dejas llevar de la pereza para no visitarle? Él os está esperando día y noche». Conchita dijo a la Virgen: «Qué feliz soy cuando os veo. ¿Por qué no me llevas ahora contigo?». Ella le contestó: «Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. Cuando te presentes delante de Dios, tienes que mostrarle tus manos, llenas de obras hechas por ti a favor de tus hermanos y para gloria de Dios. En este momento tienes las manos vacías». Así terminaron las manifestaciones visibles de Nuestra Señora en Garabandal. Los momentos felices que las niñas habían pasado con su Madre Celestial habían terminado, pero sentían aún su presencia y los efectos dejados en su alma.
Conchita dijo que las apariciones me dejaron el alma llena de paz y alegría y de un gran deseo de vencer mis defectos y de amar al Señor y a su Madre Santísima con todas mis fuerzas. Son los mismos efectos que nuestra Madre del Cielo quiere dejar en las almas de todos sus hijos. La certeza de tener una Madre muy cercana que vela por nosotros, el deseo de conversión que nace en el alma que medita la pasión, el amor y la veneración por el tesoro más precioso que posee la Iglesia, la Eucaristía. María Santísima estará siempre con todos sus hijos. Lo que prometió a Conchita en esa última aparición nos lo promete a nosotros. Nosotros te ayudaremos. Yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Bueno, no sé qué les pareció el video, ¿no? Pero está claro que en ese pueblo lo que vino a ser la Virgen como alma, como misionera, es recordar también a la Iglesia de que lo más importante es la Sagrada Eucaristía. Una cosa, hay tantas anécdotas para contar que podría estar hasta cualquier hora de la noche, incluso de la madrugada. Pero muchas de las anécdotas de las que han pasado en el pueblo tenían que ver justamente con la Eucaristía. Era, como les decía, una gran catequesis que hacía la Virgen ahí en el pueblo. Conchita, cuando dejó de ver a la Virgen, como vieron que decía ahí en el video, ella se quedó muy vacía. Ella dice hasta el día de hoy que su catequista fue nada más y nada menos que la Virgen, y que bueno, después dejó de verla, le quedaron las enseñanzas, pero también un largo camino que recorrer, porque cuando ella le dice a la Virgen que la lleve con ella, la Virgen le dice que tiene todavía las manos vacías, pues cuando ella dejó de ver a la Virgen, sintió un vacío muy grande, sintió también que no tuvo también esas manifestaciones místicas, como son esa noche oscura, esas dudas. Una niña que vio más de 2500 veces a la Virgen durante 4 años, sin embargo, en algún momento tiene como dudas, ¿no? Entonces, cuando ella, ya al año más o menos de haber terminado las apariciones, la madre le busca un colegio donde poner la pupila. Entonces la recibe la superiora del colegio, que era la madre María de las Nieves García, y ella cuenta, la misma madre Nieves cuenta, de que Conchita llegó en un estado espiritual muy oscuro, en el sentido de mucha sequedad. Ella cuenta que, por ejemplo, Conchita estaba en la cola para comulgar y era como que quería salirse de la cola porque sentía, realmente está Jesús ahí, y sin embargo fue una niña que tuvo más de 150 comuniones místicas. O sea, en el pueblo el ángel, mientras no había sacerdote, les daba de comulgar. Entonces ella, la madre Nieves, sin saber nada de Garabandal, pero nada, empezó a hablar con la niña, y sabiendo que esa niña había venido de una experiencia muy importante, pues le concede a ella que todos los días, si ella quería, podía estar 1 hora con la madre Nieves, antes o después de la cena, para poder hablar con ella. Cuenta la madre Nieves que Conchita se fue recuperando muy pronto, que por supuesto
ella creía que era la Virgen María y que Jesús estaba presente en la Eucaristía. Simplemente pasó por todos esos estados, que son estados que autentifican, eso lo dicen teólogos, son estados que autentifican justamente una aparición. Pero ella dice algo que esto también lo autentifica, que eso le dio mucha humildad a ella, ¿no es cierto? Porque era una niña que había visto 2500 veces a la Virgen. Entonces podía ser presumida o vanidosa, y sin embargo estos estados espirituales, que muchos de nosotros también en algún momento pasamos, pues justamente son para acercarnos más a Dios. Esto que voy a decir ahora pinta lo que es la espiritualidad de esta mujer. Cuando las personas le preguntan a ellas hoy en día, Conchita, ¿extrañás de ver a la Virgen? Ella dice no, que durante mucho tiempo sí, pero ahora y desde hace un buen tiempo largo dice no. Digo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que no extrañas de ver a la Virgen? Porque dice ella, yo antes la veía, pero se iba, pero ahora la tengo en el corazón y ahora ya no se va, aquí está para siempre. Y dice que no le interesa tener una aparición de la Virgen, porque dice que lo que siente de la Virgen acá en el corazón es muchísimo más fuerte que la alegría de verla. Eso es lo que resume lo que es la espiritualidad que quiere la Virgen para estos tiempos. El poder, el que tengamos, o sea, para llegar a tener así esa presencia, por supuesto, el camino nos lo mostró la Virgen, especialmente con la Eucaristía, especialmente, como ella dice, venid, que vayan a visitar al Santísimo con frecuencia. Eso es fundamental, eso es clave. Me acuerdo cuando hay una página web que les voy a decir ahora y que están las estampitas donde ustedes pueden volver a ver el video porque está ahí y están todos los testimonios de muchísimas personas que han vivido estas apariciones y que cuentan cosas maravillosas que obviamente no se pueden decir todas acá, pero ahí van a entender lo que les decía, cómo la Virgen hizo una catequesis en vivo en cada una de las apariciones que tuvo. No solo con las niñas, sino también con toda la gente que estaba viendo las apariciones a través de las niñas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Resulta que al principio de las apariciones se las veía a las niñas estando en éxtasis en los pinos, ahí donde están 9 pinos, que en realidad esos pinos fueron plantados por 9 comuniones que había en el pueblo. Resulta que estaban las niñas viéndola a la Virgen, así en trance, y de repente una sale corriendo, se esconde detrás de un matorral, otra sale corriendo, se tira debajo de un árbol, detrás de un árbol, otra por ahí y otra por allá. Claro, la gente del pueblo que veía esas escenas decía, no, esto no puede ser de Dios. ¿Cómo puede ser que están viendo a la Virgen y de repente salen disparadas a esconderse? Eso es una cosa que no es de Dios. Y dudaron. Pero aquí que cuando termina la aparición se le acercan a las niñas y le preguntan, ¿pero qué estaban haciendo? Y ellas dicen, es que le preguntamos a la Virgen si quería jugar a las escondidas y ella dijo que sí. Por lo tanto, lo que ellas veían era las niñas escondiéndose con la Virgen. Les cuento que la Virgen se dejaba ganar. Bueno, hay tantas anécdotas. Por ejemplo, eso demuestra un poco... otra cosa que pasaba, por ejemplo, era que veían a las niñas hablando con la Virgen, así en trance, con una cara de alegría que es el distintivo de esta aparición. Es impresionante. Hay una foto que está ahí en la página web, que yo digo que es el documento, el pasaporte o documento de identidad, no sé cómo se dice acá, de la aparición, que la autentifica, que es una foto
donde ellas están en éxtasis, con una cara de alegría que es imposible que no sea de Dios, que no estén viendo a un ser celestial que venga de Dios. Imposible. Yo creo que contemplar nomás esa foto, que yo la tengo enorme en el living de mi casa, y que yo mientras rezo el rosario o simplemente la miro, me llena de emoción espiritual, porque es impresionante ver esas caras. Es impresionante. Bueno, otra anécdota es que por ahí las niñas se las veían con unos gestos raros así, ¿no? Estaban las cuatro así en fila y andaban así. Claro, la gente veía eso, veía lo humano nada más, ¿no? Entonces decía, pero ¿qué es esto? Que andan con esos gestos raros, qué sé yo. Bueno, terminó la aparición y entonces le preguntaban qué estaban haciendo, y entonces ella decía, porque le pedimos a la Virgen si nos dejaba tener al niño Jesús. Pues la Virgen se los daba y ella se las pasaban entre ellas. Esos eran los gestos que veían ellos, ¿no? Eso es así. Y resulta que ella le decía a la Virgen, no es que le engañaban, ¿no? Pero le decía a la Virgen, bueno, madre, si te tienes que ir, vete, pero con el niño acá, que tenían ellos, como diciendo, para que se lo dejen al niño. Entonces, como la Virgen no se iba, la Virgen se reía. Entonces le decían, bueno, vamos a rezar un rosario. Vamos, y rezaban un rosario. Terminaba el rosario y decían, vamos a rezar otro rosario. Rezaban otro rosario. Y después de 4, 5, 6 horas incluso, la Virgen le decía que se tenía que ir, que le tenían que dar al niño Jesús. Entonces ella dice, ¿y no nos dejas hasta mañana? Y ella dijo que no, que se la tenía que llevar. Entonces le preguntaban, ¿y tú qué tienes? ¿Dónde lo pones? ¿En una cuna, en una nube? Están todos los diálogos, porque está todo grabado con magnetofón. Es impresionante esa ternura de madre, esa inocencia de las niñas. Ustedes vieron que el mensaje es muy fuerte, es muy profundo, es muy importante. Las niñas, por ejemplo, para que la Virgen les diga que muchos sacerdotes iban por el camino de la perdición, ellas no podían creer que la Virgen les diga eso. ¿Cómo? Si para ellas todos los sacerdotes eran santos. Conocían sacerdotes santos nada más. Pero, claro, la Virgen le mostró algo que se los voy a contar, pero tiene un final feliz. Pasó lo siguiente. Resulta que había gente que estaba esperando la salida de la niña frente a su casa, la casa de Conchita, y entonces, ¿por qué? Porque salían las niñas y se encontraban en un cuadro, que es un lugar en medio de la calleja, donde ahí veían a la Virgen. Entonces, cada una estaba en su casa, sentían las llamadas, y después de la tercera llamada que tenían, que eran como estímulos interiores de alegría, cada vez más fuerte, en la tercera llamada ya salían corriendo, ansiosas para estar en el cuadro para ver a la Virgen. Salían cada una de sus casas, que no estaba una al lado de la otra, y instantáneamente llegaban las 4. Resulta que se pone la gente ahí para esperar, a veces horas, a ver cuándo la niña sale para seguirla y estar con la aparición, pero de repente sale ya Conchita, siempre con un crucifijo en la mano, sale ya en éxtasis de la casa, dándole a besar a la Virgen el crucifijo y dándole a besar a las personas que estaban ahí en la casa. Pero resulta que de esas personas, vamos a poner el caso que eran 20, 25 personas, había 2 personas, que era una pareja, que no les dio a besar el crucifijo. Entonces, luego que la niña, de dar a besar a casi todos, se mete en la casa. Hay desconcentración de la casa de Conchita, pero se queda esa pareja anonadada, que no nos dio a besar el crucifijo. Entonces le tocaban la puerta a Aniceta, la madre de Conchita, atendía, le decía que no podía salir la niña, porque claro, habían tenido aparición a las 4 o 5 de la mañana, déjenla pobrecita que descanse, que yo. Y estos dos estaban tan desesperados, sobre todo él, el varón,
que le pedía por favor, que quería hablar con la niña. Insistió tanto que Aniceta le dijo sí, pero un minuto nada más. Entonces la niña sale de su casa y este hombre aparta a la mujer y le propone a Conchita ir a un costado donde está una fuente, justo enfrente de la casa de Conchita, un lugar alejado donde nadie lo podía ir, y le pregunta a la niña, ¿por qué no le dio a besar el crucifijo a él y a la chica? Y el padre y Conchita le dijo, porque me dijo la Virgen que usted era sacerdote y que la señora que lo acompañaba era su amante. Entonces fue eso. Entonces Conchita tenía que ver esas cosas que eran terribles, pero yo he reporteado a sacerdotes que han vivido la aparición de Garabandal, que han dicho, Garabandal salvó mi vida sacerdotal. Hay muchos sacerdotes que por eso que hacía la Virgen, le salvaba su sacerdocio. Sentían muy fuertemente la conciencia de pecado y enmendaban el camino y fueron sacerdotes ejemplares. Hay muchos que dan testimonio de eso. O sea, muy duro para una niña, en esa época sobre todo, pero sin embargo, ese sacerdote, aunque esté en esa situación de pecado, era llamado para que la Virgen le cambie y pueda vivir un sacerdocio como Dios manda. Bueno, hay un sacerdote en Estados Unidos que él dice, porque dice que es una situación de pecado muy, muy grave, que obviamente no se anima ni quiere contarlo, pero él dice y afirma públicamente esta frase: Garabandal salvó mi vida sacerdotal. Y fue un excelente sacerdote, extremadamente eucarístico, promovía las adoraciones perpetuas. Y él decía, yo era uno de esos sacerdotes que para mí el pecado prácticamente no existía, que todo el mundo se iba directo al cielo, ¿entienden? Que no el pecado, que el demonio era como un cuento chino. Así él lo decía. Y sin embargo, Garabandal le cambió absolutamente el rumbo de su sacerdocio. Así que bueno, esto quería decirles, que el mensaje es un poquito duro, pero también es muy esperanzador. Acuérdense que lo que va a hacer Dios a través de un gran aviso y un gran milagro es intervenir en el rumbo de nuestras vidas, de todas nuestras vidas. Nadie se salvará, todos veremos como Dios nos ve. O sea, veremos el pecado que tenemos e incluso aquellas omisiones que hemos tenido en nuestra vida. Esto es una situación dolorosa, catastrófica, como dice la niña, pero fíjense lo que voy a decir ahora, que va a parecer como una contradicción. Cuando le preguntás hoy a Conchita del aviso, ¿no?, de esto, ella dice, lloraremos después del aviso inmediatamente, lloraremos de lo que Dios nos quiere. ¿Qué significa eso? Que esa gran purificación que vamos a tener, de esa purificación de conciencia, va a estar unida al amor de Dios. Dios va a mostrar lo que nos quiere. Dios va a enternecer el mundo para intentar lo que le dijo a la Virgen, lo que le dijo a Conchita. Porque Conchita le pregunta, madre, en el milagro mucha gente se va a convertir, y la Virgen le responde, el milagro viene para convertir al mundo entero. Al mundo entero. Eso no quiere decir que el día del milagro anunciado en ese pueblo de Garabandal, como epicentro de los pinos de Garabandal, y una señal, como decía el video, permanente, intangible, absolutamente milagrosa, que va a quedar en los pinos hasta el fin del mundo. Pero lo que digo es que no es que la gente que esté en el milagro solamente va a disfrutar espiritualmente del milagro, a disfrutar de las gracias del milagro,
hacerse acreedor de esa gracia, sino que por efecto del milagro, a través del tiempo, va a ser tan importante que Dios pretende que el mundo entero se convierta. Hay una profecía que dice, se lo dijo a Conchita, que Rusia se convertirá después del milagro. Por supuesto que ellas creían que Rusia era un pueblo vecino que tenía un nombre parecido. Después del milagro ese pueblo se convertirá. Y no tenía la menor idea de qué Rusia se estaba tratando, ¿no es cierto? Pues claro, hay otros que decían, imposible, pues no cabe Rusia en todas esas montañas, en esa zona, desde donde se ven los pinos, ¿dónde va a ser el milagro? Pues esta es la prueba de que a través del milagro dicen algunos, que es como si fuese una gran efusión del Espíritu Santo, parecida a la que tuvieron los apóstoles y la Virgen en esa época, ¿no es cierto? Pentecostés, bueno, que quise situar el tiempo. Entonces, hablar de Garabandal es hablar de esperanza, no es hablar de catástrofe. Sí, es hablar de catástrofe en cuanto que vamos a ver nuestra conciencia, ¿no es cierto? Es esa famosa luz que si no se nos acerca, ¿no es cierto? Ahí vemos la negrura de nuestra alma. Pero eso va a ser tan bueno para nuestras almas. Va a ser de un nivel tan profundo que así de profundo va a ser nuestro acercamiento a Dios. Así que Garabandal es la esperanza, es una esperanza para el mundo. Esa aparición es una aparición de la cual te puedes agarrar para poder no solo vivir los mensajes, que es lo más importante de la aparición. Incluso a Conchita le dicen, y Conchita, ¿cuándo vendrá el aviso? Y Conchita responde, no importa eso, déjate avisar por el aviso, como diciendo, si sabes que va a venir un aviso donde tú vas a ver tu conciencia, como Dios la ve, pues prepárate desde ahora. Lo mejor para afrontar un aviso y un milagro, esa obra de misericordia que Dios nos prepara, es estar más cerca de Dios. Y la forma de estar más cerca de Dios, ustedes la saben, que es diariamente, especialmente en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión. ¿No es cierto? Entonces, no sé, ahora si quieren podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué fue de Conchita? Bueno, ¿qué es? Si Conchita vive en Estados Unidos, hace poco enviudó, es una mujer que va todos los días a misa, que tiene una presencia muy fuerte en la parroquia donde ella va, está como anónima, en el sentido que no es que se esconde, sino que ella quiere vivir el mensaje. Ella dice que el mejor favor que le puede hacer a esta aparición y a la Virgen es correrse para que la gente vaya al pueblo por la Virgen, no por la vidente, ¿no? Eso es lo que dice ella. Ella es una mujer realmente que cuando la oís te das cuenta que es una mujer de Dios, una mujer que ama tremendamente a la Virgen, tiene una paz impresionante. Yo tuve la ocasión de hablar con ella por una situación grave que había pasado, no a mí personal, sino por una situación que había que resolver de Garabandal, y ella lo tomó con una tranquilidad, aparte, digamos, la afectaba a ella por una difamación que no era cierta, y ella con una tranquilidad decía, no hay problema, lo importante acá es que es la Virgen ella se ponía en segundo plano. Es una mujer de la cual seguramente el mundo, la Iglesia, hablará más adelante. Pero bueno, por ahora ella tiene una visión muy grande que dar 8 días antes de la fecha del milagro, ¿no es cierto? Pero ella no es lo más importante para ella. Ella todo el tiempo te está diciendo, tampoco se le pregunta del aviso, del milagro, ella no quiere hablar de eso. Del milagro, del aviso y del milagro muy cortita. Lloraremos de lo que Dios nos quiere. ¿Qué es el aviso y el milagro? El aviso y el milagro es que Dios nos va a mostrar cuánto nos ama.
díganme, se lo digo así, porque yo lo siento así, ¿no? Díganme si no necesitamos sentir el amor de Dios, ¿no? Obviamente, yo no digo que no la podamos sentir ahora, pero como ella, Dios sabe perfectamente qué es lo que necesita el mundo para sanar y para curar. Dios sabe lo que ha hecho el demonio, sobre todo en estos últimos tiempos, en la sociedad, en el mundo, ¿no es cierto? En la iglesia también. Entonces ella viene a darnos el remedio. Obviamente que no viene a agrandar nada más a darnos el remedio. Estoy hablando de esta aparición nada más, ¿eh? Es más, y esto siempre lo digo, ni siquiera vengo a decirles crean en Garabandal. No, si de acá pueden sacar un provecho espiritual, como por ejemplo decir, bueno, yo voy a la Eucaristía pero no tan seguido y me agarro del mensaje y voy un poquito más que antes, o la importancia de la confesión, o por ejemplo sentir a la Virgen como más madre, o ahora vamos a compartir una gracia muy especial, y es que la Virgen besó en Garabandal objetos religiosos y alianzas matrimoniales especialmente, y una persona testigo de Garabandal, que algunos de ustedes la conocen, María Josefa, que fue testigo de la primera aparición de la Virgen María, ella me dio en custodia una medalla que fue besada por la Virgen en Garabandal. Ella cuenta cuando se la dio a Conchita, y Conchita se la dio así, a besar a la Virgen, y la besó en ambas partes. Esa medalla ella la tenía muchísimo tiempo guardada en un cajón, y cuando vio un loco argentino que venía a valorar ese beso de la Virgen, sintió que se tenía que desprender de ella para que la medalla pueda ser compartida con muchas personas. La Virgen dijo, por medio del beso que yo he dado, mi hijo hará prodigios. Y vaya si hay prodigios en el mundo con estos besos. Yo con esto no estoy vendiendo nada, digo la promesa de la Virgen, ¿eh? Sobre todo estos objetos pensados van a tener mucho más protagonismo, por decirlo de una forma, después de estos acontecimientos del aviso y del milagro, donde la importancia y sobre todo la conciencia de infierno, purgatorio y cielo van a estar muy presentes, sobre todo después de vivir ese aviso, donde vamos a ver la conciencia, ¿no? Va a ser iluminada nuestra conciencia. Eso es una gracia enorme. Yo digo, es una forma en que yo lo digo, es como si Dios nos diera la gracia de anticiparnos el juicio particular, ¿no es cierto? Una cosa muy importante, vieron que el padre Luis Andreu vio el milagro, o sea, él entró en la aparición con las niñas, viéndola a la Virgen, pero después subió un plano superior y vio un gran milagro que las niñas no vieron, y él ese mismo día, bajando del pueblo, murió. Lo que acompañaba, dicen, murió de alegría, porque él decía, hoy es el día más feliz de mi vida, qué buena madre que tenemos en el cielo, y se murió. Fueron las últimas palabras de él. Conchita dice que ese día del milagro es tan fuerte, porque ellas saben qué va a consistir, es tan fuerte el milagro que dice que vamos a necesitar 2 milagros ese día. Uno el milagro, y el segundo, un milagro para no morirnos de felicidad como el padre Andreu. No estoy diciendo con esto que nos vamos a morir todos, sino que van a haber 2 milagros. O sea, bueno, yo, ¿qué querés que te diga? Si a mí el milagro me abre las puertas del cielo y voy directo, ningún problema. Yo no quiero el segundo milagro, si es que voy al cielo, ¿no? Pero, no sé.
Conchita fue recibida por Pablo VI, tuvieron una audiencia absolutamente privada. Pablo VI estaba muy, ¿cómo decir? Sentía que había cosas que no iban bien en la iglesia y entonces él reconoció, esto es una cuestión privada, pero él reconoció que en Garabandal estaba la luz de por dónde tenía que ir la iglesia. O sea, se sabe que Juan XXIII había convocado un concilio y Juan XXIII pidió a Dios la luz para ese concilio. Y lo que hizo Dios le contestó a él y a todos los pastores con la aparición de Garabandal, justamente con esa catequesis diaria, ¿no es cierto? La Virgen sabía los problemas que iban a venir para su iglesia y para el mundo, sabía, es madre de los profetas, así que sabía. Entonces ella viene a darnos a nosotros el remedio, el diagnóstico y el remedio para la iglesia y para el mundo. Pablo VI dijo a un sacerdote en una audiencia pública, pero se lo dijo en la cara al sacerdote y a algunas personas que lo acompañaban, le dijo, a ver si me acuerdo bien, ¿alguien la sabe de memoria la frase? Voy a intentar decirlo, está en los libros, está también en los videos, está en la página web. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen acá en la tierra y no hay palabras para agradecerle. Esa me salió perfecto. Fueron esas las palabras de Pablo VI. Él estaba totalmente consciente de lo que significaba Garabandal, pero Garabandal, el partido de Garabandal se estaba jugando en ese momento en el obispado de Santander y Pablo VI fue muy respetuoso de los obispos de Santander. Pero no importa, incluso le fueron a Conchita con la cosa de que iban a ir a Roma, ¿cómo puede ser? Claro, era tan evidente esa aparición, los testigos de lo que pasaba ahí. Fueron 4 años, más de 2.500 apariciones. Imagínense, en Fátima hubo 7 apariciones. ¿Cuántas hubo en Lourdes? ¿Hubo 3? Y estamos hablando de 2.500. ¿Cómo puede ser? Y las personas, incluso sacerdotes, iban a Roma a tocar las puertas. Y Jesús, en una locución, Conchita haciéndose eco de esta situación, en una locución Jesús le dice que no presionen a Roma, que yo lo haré todo. La Virgen, eso le dijo Jesús a Conchita, y la Virgen enseñó una cosa en Garabandal que es muy importante y que es uno de los pilares que autentifican una aparición, que es la obediencia a la iglesia. Hay una anécdota, y con esto voy a terminar, hay una anécdota que lo pinta esto de cuajo. Resulta que hacía mucho barullo. Al principio de las apariciones la Virgen las llevaba a las niñas a la Eucaristía, o sea, adentro de la iglesia. Pero claro, la gente en su afán de estar lo más cerca de las niñas, porque no había mucha luz en la iglesia, estar lo más cerca de las niñas para verlas, oírlas, a ver qué hablaban o sus gestos y todo, entraban a la iglesia y hacían mucho ruido, mucho barullo. Eso le llegaba al obispo, entra. Entonces el obispo le dijo al párroco que cierre las puertas de la iglesia. Entonces la Virgen a veces las llevaba hasta las niñas, hasta las puertas de la iglesia, y con las puertas cerradas las niñas se quedaban ahí en éxtasis con la Virgen. Pero aquí que una vez el párroco tenía la orden que lo despierten si estaba durmiendo y era hora de madrugada, que había en éxtasis a esa hora, que lo despierten si venían las niñas en éxtasis y se apuraba y se robaba la puerta de la iglesia con llave. Y resulta que una vez venían, padre, vengan que las niñas están en éxtasis, y el padre como que no se terminó de despertar y de repente, decía, ay, que van a entrar. Claro, el párroco pensando en la obediencia del obispo, ¿no es cierto? Van a entrar, y cuando sale
ve a las niñas con la puerta abierta de la iglesia, pero las niñas paradas en la puerta. Entonces las niñas le dicen a la Virgen: Madre, ¿por qué no podemos entrar a la iglesia si nosotros no hicimos nada malo? Y la Virgen le responde: porque el obispo no quiere y hay que obedecer al obispo antes que a mí. Esto lo corroboré, lo confirmé, porque yo no necesito confirmarlo, están los libros, están los testigos. Obviamente yo no viví las apariciones, pero lo confirmé con una de las videntes hace muy poquito. Es tal cual. La Virgen les dijo: obedeced al obispo antes que a mí. Así que eso es muy importante también, la enseñanza que nos da la aparición de Garabandal en obediencia a la iglesia. Y respecto a una aprobación oficial, pues tranquilo. A ver, la iglesia está en Garabandal, aunque todavía no lo apruebe oficialmente. Hay muchas, tenemos la gracia, la generosidad del Padre de poder difundir aquí esto de Garabandal. Muchísimos sacerdotes, obispos y cardenales han conocido y conocen la aparición de Garabandal, son muy respetuosas a la iglesia de hasta dónde pueden o no hablar. Hablan generalmente en el campo privado, hay muchos testimonios. Hay sacerdotes que no, que hablan. Y tenemos uno muy especial, que es el párroco de Garabandal, nuestro querido don Rolando, que él está al tanto de todas las actividades de lo que hacemos, y él es el primero en hablar de Garabandal en el pueblo de Garabandal. ¿Es así, Carmen, Luis? Carmen, ¿es así o no? Bueno, es así. Incluso él inventó una canción a la Virgen que ahora la canta en todas las misas, que es... no inventó la canción está inventada, ya van a ver, pero la letra la hizo él. El 2 de julio la Virgen María bajó de los cielos a Garabandal. Ave. Entonces yo cuando escuché eso, fue una sorpresa de él en el 50 aniversario, cuando terminó le dije: usted está haciendo plagio. Le dije al padre. Y me dice: bueno, pero... Después hay otro himno por ahí también, pero bueno, en otra oportunidad hablaremos de eso. El otro día me decía, un sacerdote argentino me decía: tengo un chiste buenísimo del Papa, pues ya empezaron los chistes del Papa. Me decía, dice, es el primer milagro argentino, no, el primer milagro del Papa, que un argentino sea querido por casi todo el mundo, decía. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? O por lo menos aparenta eso, ¿no? Bueno, el padre deja rodar algo que es verdad. Los jesuitas, esta familia Andreu, eran 3 jesuitas, el que murió y 2 más, todos comprometidos con la aparición de Garabandal hasta el último día de sus vidas. Hay una anécdota que es buenísima. La primera vez que subió el que murió, que es el padre Luis, y su hermano, el padre Ramón, dice que subieron absolutamente incrédulos, que ellos se sentaron como en una piedra y veían a la gente con las niñas en éxtasis. Entonces el padre Ramón, estaban ahí los 2 sentados, y el padre Ramón cuenta que él decía: ¿qué será esto, no? Entonces él le dice, hace una oración interna y dice: Madre, si realmente eres tú la que está detrás de todo esto, o hablando con la niña, que una de las niñas salga inmediatamente del éxtasis. Y ¡pum! Las 3 niñas salen del éxtasis, ¿no? Salen, o sea, ya están así, y de repente salen. Y él se sorprende. Enseguida vuelven a estar en éxtasis. Y él se queda duro. Y claro, dice el padre Andreu, dice que le agarró así fuerte la mano, y el otro dice: ¿qué te pasa? No, nada. En ese momento volvió a dudar, quería otra confirmación, y vuelve a decirle: Madre, disculpa, quiero otra prueba. Si realmente eres tú, pero no te lo voy a pedir más, pero si realmente eres tú, que salga de... Y en ese momento sale la niña en éxtasis, se queda duro, vuelve la niña a estar en éxtasis, y le dice al hermano: oye,
ten cuidado con lo que piensas, porque acá la transmisión de pensamiento es fulminante. Y el doctor, imagínate, dice, ¿qué está diciendo? ¿No? Y después se supo el testimonio. Y el otro, el incrédulo, fue el que dijo, qué regalo me ha hecho hoy la Santísima Virgen, qué buena madre nos espera en el cielo. La esperanza de Garabandal es la conciencia del cielo, la conciencia de la salvación, la conciencia de ganarnos, pero junto a ella, caminando con ella, acercándonos al corazón de Jesús. Lo de los jesuitas y el Papa jesuita no sabría darle ninguna interpretación. Se puede inventar, decir, esto, ¿no? Pero no sé, no sabría qué decirle, ¿no? Pero sí, había una monja y también la madre, cuando enviuda, también se hace monja. O sea, es una familia entregada absolutamente a Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se centran tanto en una niña y las demás niñas, la historia de las demás niñas? Bueno, porque los primeros 2 años, la mayoría de las apariciones fueron a las 4 niñas, pero algunas dejaban de tener apariciones, algunas, por ejemplo, una de ellas, porque la madre ya no quería, porque claro, digamos, había mucho lío en el pueblo, ¿no es cierto? Y había una situación desordenada, o sea, como que la niña por ahí tenía aparición a las 4 de la mañana, entonces, por ejemplo, la madre de Conchita la seguía hasta cualquier hora, hasta lo último. Para ella estaba segura que era la Virgen la que estaba ahí y no se iba a perder eso, no solo de acompañarla a su hija, sino de presenciar la cercanía de la Virgen. En cambio, por ahí la madre o el padre de una de ellas, no, y ya estaba harto de tanto lío, ¿no es cierto? No tenía tanto esa fe, o ya estaba harto. Entonces la Virgen, como es obediente, obedeced a los padres antes que a mí, pues si los padres ya estaban hartos, pues ella dejaba de darle aparición a la niña. Y claro, la niña quedaba un poquito triste, un poquito desconsolada, pero tenía la enseñanza hasta el día de hoy que por qué lo había hecho la Virgen, ¿no? Que era por obediencia a sus padres, ¿no? Otra enseñanza de Garabandal. Y nada, Conchita fue la vidente más agraciada, no necesariamente creo que tenga que ver con que sea la niña en que más está en estado de gracia. Son cuestiones del cielo, ¿no es cierto? Son elegidas y también aquellas que podían soportar esto también. Acuérdense que estar hablando con la Virgen, luego dejar de verla, crea así como un trauma, ¿no es cierto? Es como estar en el cielo y venir para aquí, ¿no es cierto? Es algo parecido. Las niñas lo dicen, ¿no? Ellas sufrían mucho cuando por un periodo largo ella se dejaba de aparecer, hasta que comprendieron, sobre algunas de ellas, y otros están en camino de eso, de que la Virgen lo que quiere, bajo esa espiritualidad, sobre todo la Eucaristía, de la presencia de la Virgen. Ella nos regala la presencia de ella acá. A tal punto que, no sé, yo la verdad que preferiría en mi vida nunca, jamás verla a la Virgen, pero sí sentir como la siente Conchita. Pero no te lo cambio. Toda la vida prefiero sentirla como ella la siente, ¿no? O sea, Santiago, según Garabandal, habla de la profecía de los papas, creo yo que está en Garabandal. Sí, no es muy importante eso. En Garabandal la Virgen en un momento les habló y les dijo que venían tantos papas y después el fin de los tiempos. Eso se difundió mal, porque se entendió como que venían tantos papas y después no iba a haber más papas. La Virgen nunca dijo que no iba a haber más papas. Dijo sí que es lo importante de Garabandal, que se abre un periodo llamado fin de los tiempos. El fin de los tiempos es la preparación, la purificación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Garabandal habla justamente de esta gran purificación. Habla usted muy bien respecto a lo del milagro. Pero yo que estuve allí, dijeron
que habría una cruz grande en el monte, toda iluminada, que incluso la verían hasta en Roma. Ahí quedaría. Son cosas que se dicen. El milagro realmente no se sabe en absoluto en qué va a consistir. Cualquiera que diga es adivinar, porque no lo ha dicho nadie. Por lo menos centrándome en Garabandal, en la profecía de Garabandal. Ni siquiera la fecha. Solamente una persona sabe la fecha. La fecha la sabe ella. No puede ser muy lejano, puesto que esa señora es la que tiene que dar el aviso, ¿no? Bueno, Esa señora no es ninguna niña. por supuesto ella tiene 64 años en este momento, ¿no? Así que puede, joven, así que puede ser, usted la puede ver perfectamente el milagro. Aunque yo digo una cosa, pues María Josefa, ahora María Josefa, que tiene 94 años ahora, cuando yo estuve con ella, que había cumplido 90 años, la había llamado Conchita, cuando cuelga me dice, estoy contento, porque antes que nada, ella su sueño es ver el milagro de Garabandal. Entonces tenía 90 años, hoy tiene 94, vive todavía, tiene la cabeza perfecta. Entonces Conchita le dijo lo siguiente, me dio permiso para decirlo, le dijo, tienes que cuidarte mucho para poder ver el milagro. Y ella estaba contentísima. Y yo le digo, María Josefa, por favor, usted quiere ver el milagro, pero si usted con lo buena que fue, con eso de siempre estuvo defendiéndola a la Virgen, usted se va al cielo directo. Es mejor ir al cielo, váyase lo antes posible, le decía yo, no espere el milagro. ¿Entienden? Pero bueno, nada, se hacen cálculos humanos, por esto que se dice, bueno, vamos a poner un máximo de 100 años, un mínimo de 95, dentro de 5 años, 6 años, 7 años. La última palabra de esto la tiene el Papa de ahora o el del momento que vaya a aprobar o no Garabandal. Esa es la última palabra. Voy a hacer una promesa pública, si Dios quiere. Hay varios personajes, testigos oculares en Garabandal, que estarían acá, que podrían estar acá hablando y que sería de una riqueza infinita, mucho más de lo que yo les pueda transmitir, porque soy como un vocero, digamos, pero ellos son los que lo vivieron. Lo que usted me diga. A ver, en las apariciones que la Iglesia ha aprobado y en las que todavía no tiene aprobadas, por ejemplo Medjugorje, yo veo muchos frutos de, por ejemplo, de curaciones, y veo frutos también de vocaciones sacerdotales y religiosas. Y conversiones. Por ejemplo, en Medjugorje es gigante, es espectacular la cantidad de vocaciones religiosas que ha habido, y bueno, y también está habiendo curaciones. Lo mismo ocurre también con Fátima, etc. Pero sin embargo en Garabandal yo he hecho en falta, y para mí una de las cosas importantes que me pueden inducir a pensar que son verdaderas, yo de Garabandal tengo dudas, es que echo en falta frutos, más frutos, veo poco. Cuando por ejemplo en otras, ya le digo, son abrumadores y son grandes, y en Garabandal veo poco, o por lo menos conozco poco. Luego también se decía que el Padre Pío vería el milagro, pero el Padre Pío murió en el 68 y no lo vio. Pero luego se dice que antes de morir lo vio. Bueno, no sé si eso es un apaño, es decir, bueno, como se ha muerto antes de que suceda el milagro, ahora lo apañamos diciendo que el Padre Pío lo vio. O sea, hay una serie de cosas en Garabandal que a mí no me encajan las piezas del mundo. Bueno, le voy a responder esto. Respecto a los milagros, sí. Son muchos milagros, pasan los 1000. Uno puede... Sí, fruto, estoy diciendo la aparición. Yo diría que el fruto... O sea, le contesto al Señor si quiere. O sea, sí, hay muchos frutos de Garabandal. Por ejemplo, el hecho de que estemos aquí después de 50 años tratando de cosas de la Virgen, cosas de la Eucaristía, cosas del respeto a la Iglesia,
cosas que atañen a la salvación. Esto ya sería un fruto de Garabandal. Hay frutos de curaciones, muchísimas. Yo le voy a contar una muy especial que está documentada y está filmada. Hay unos difusores que viven en Canadá, el señor Roseluk y la señora. Esto está todo documentado, está todo en internet. Ellos son ucranianos de raíz, de familia. Ellos estando en Canadá, él tenía un problema de una jaqueca en la cabeza crónica, un dolor que no se le iba con nada. Probaron con médicos, probaron por todos lados. Y fueron incluso a algunos lugares de fe, como por ejemplo algún santuario mariano, pero nada. Y luego tiene él una invitación para ir a Garabandal. Y él al principio no quería ir porque ya estaba descorazonado, ya estaba por separarse de la mujer porque era una situación terrible también. Todo eso, tenía unos malhumores, se ponía violento, ya estaba él desquiciado. Y resulta que él, cuando lo invitan a Garabandal, él acepta esa invitación y le dice a la Virgen: Madre, si tú me curas en Garabandal, yo dedicaré toda mi vida a difundir tu mensaje. Bien. Segunda escena. Él va a Garabandal, tiene unos dolores terribles, dice que en el mismo pueblo sentía como nunca los pinchazos del dolor, que él creía que se moría. Estando en Los Pinos, 1 o 2 días antes de ya volverse, se encuentra con Joel Mangino, que es un ciego muy reconocido de las apariciones de Garabandal, que incluso tiene una profecía, y él, un gran apóstol de Garabandal, que en realidad no es, porque dicen el gran apóstol de Garabandal, pues el gran apóstol de Garabandal en realidad es el Padre Pío, porque el Padre Pío fue el que lo mandó a Garabandal y que le dijo: sí, ve a Garabandal, que allá está la Virgen. Ahora voy a darle más detalle. Resulta que este señor, Roseluk, en sus idas a su pueblo de Ucrania, con su mujer, que también es ucraniana, empieza a hablar de Garabandal. Cuando él baja de Garabandal, él no tiene más dolor de cabeza. Ya esa noche en Garabandal ya no tiene más dolor. Y él, por supuesto, creyó que era una gracia temporal. Cuando iba en el ómnibus, él estaba contentísimo, porque dice: voy a disfrutar el momento. Entonces estaba ahí en el ómnibus, en el bus, muy contento de la peregrinación y qué sé yo. Pero la mujer le decía: esto sé que va a durar poco porque, bueno, ya va a venir otra vez el dolor. Pues llegó a su casa en Canadá, el dolor no estaba, pasaron los días y el dolor nunca más apareció. Y después de un tiempo, él se acordó después de la promesa que le había hecho a la Virgen. Y a partir de ahí se hizo un gran apóstol difusor de Garabandal, agradecido y cumpliendo la promesa. Por supuesto, todo esto acompañado de una conversión interior, en paz interior, y también, empezó a ser un hombre de misa diaria, de rezar el rosario todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. En Ucrania, cuando va y habla de Garabandal, en Ucrania hay una comunidad católica que es ferviente. Tan es así, que está ahí también en el video, dicho por el sacerdote y por el obispo también. Hay un seminario del lugar donde ellos fueron, de la diócesis donde ellos fueron, que hay más de 100 seminaristas. Estoy hablando de hace 6, 7, 8 años, no me acuerdo cuánto. Y había una lista de espera de 30 seminaristas para poder ingresar a ese seminario, que no los podían acoger, por lo menos en ese año. Resulta que el obispo se encantó tanto y creyó tanto en la historia de Garabandal, que él en uno de los viajes los invitó oficialmente por la diócesis, o sea, por el obispo, los invitó a dar testimonio de Garabandal. Hicieron una gran difusión, sobre todo también de la medalla, porque Joel Mangino después le regala una medalla besada con la Virgen a este Roseluk, a este matrimonio. Entonces, no me acuerdo, pero por hablar de 1000 personas, como si acá viniesen 1000 personas,
para escuchar el mensaje de Garabandal y recibir el beso de la medalla. Y entre los presentes habían paralíticos, habían sordos, ciegos, personas de alguna otra religión también, o sea, todos los ateos, había de todo y personas muy comprometidas también, que era la gran mayoría. Pues cuando empezaron a dar a besar la medalla, ciegos que veían, que empezaron a ver, sordos que empezaron a oír, personas que incluso hasta dejaron el cigarrillo sin ningún esfuerzo, conversiones, una señora que dice que había perdonado a sus padres por algo que había pasado, ya estaban muertos los padres, pero al besar la medalla sintió el perdón hacia sus padres, y paralíticos que se levantan de la silla y caminan. Esto está documentado, usted lo puede ver en la página web, busque Garabandal Canadá y vea los videos. Eso por sí solo es un fruto. La moraleja de esto es que el obispo, al decirle, madre, ven, yo te abro las puertas, te doy permiso como obispo para que vengas y llenes de gracias a todos los fieles, pues la Virgen nos llena de gracias inmediatamente, tal cual la Virgen lo había prometido en Garabandal. Por medio de los objetos besados, mi hijo hará prodigios. Por supuesto que yo no lo voy a forzar a usted a que crea, no, para nada. Yo lo comprendo, pero le digo que hay muchos milagros en muchos lados. Esta medalla que va a dar a besar el Padre, la besaron miles de personas en Argentina, en España, en muchas ciudades de España, en Brasil, en una misión que hicimos ahora de 10 días, la besaron miles de personas. Hay otros que sí, pero yo no soy un recaudador de milagros, no sé, siento que no, me han dicho muchísimos, acá, en Murcia, me han dicho de un milagro que ocurrió con la medalla. Pero yo no soy de difundir eso. A mí me gusta mucho más difundir el mensaje de Garabandal. El que usted o cualquier persona, inclusive yo, todos los días podamos darle un paso más hacia la Eucaristía, en todo sentido. Eso es lo más importante de Garabandal, para mí. Respecto al Padre Pío, hay pruebas escritas, hay cartas, hay testimonios, y bueno, testimonios yo lo imagino que es un ferviente apóstol de Garabandal. Y también hay otros testimonios que obviamente se puede creer o no, pero le voy a contar algo muy lindo. En el pueblo, esto fue hace 12 años más o menos, o 13, pero por ahí, la hermana de una de las videntes contó este testimonio. Resulta que la hermana de Mariloli, resulta que en el pueblo se celebraba un cumpleaños y muchas madres llevaban a sus hijos a la casa para que jueguen. Los niños generalmente en el pueblo, cuando jugaban un rato en la casa, tomaban la merienda por el cumpleaños y después salían afuera. El ámbito donde en general los niños están permitidos, digamos, por las madres que jueguen, es en todo el perímetro del pueblo. Ahora, ya subir la calleja y por los pinos es como que ya se alejaban demasiado. Generalmente no iban, salvo algún permiso expreso o acompañados de algún mayor. La cuestión que esta señora cuenta, que es, de repente se pasó la hora y ella sentía que no sentía las voces de los niños. Entonces sale a buscarla y no los encuentra, ahí por el pueblo. Entonces se mete otra vez en su casa hasta que viene la primera madre a buscar a sus hijos y le cuenta lo que pasó. Viene otra mujer y salen a buscar a los niños. Y a los niños en el perímetro, así de la casa y alrededor, no los encuentran. Pero cuando se alejan un poco más para el lado de la calleja, ven bajar a todos los niños contentísimos bajando desde los pinos por la calleja. Y le cuentan, no, porque estuvimos con un fraile o sacerdote que
que estuvo con nosotros y nos llevó, nos contó historias y nos paseó por acá y le contó muchas cosas. Y yo, bueno, pero ¿y dónde está ese sacerdote? No, bueno, no sé, se fue por ahí, qué sé yo. Entonces la madre, bueno, dijo, bueno, ya me enteraré, algún peregrino, alguien de Garabandal, ya me voy a enterar en la misa de la mañana o algo. Bueno, la cuestión es que los chicos se meten en su casa, las madres buscan a sus hijos, llega cada uno a su casa, y una de las madres cuenta que uno de los niños de repente ve un cuadro en la casa y dice, ah, mamá, yo no sabía que vos lo conocías. Y era una foto del Padre Pío. Cuando salen, una madre va a la casa emocionada a contarle eso, la otra madre no le creyó, pero cuando todos los niños, sin juntarlos a todos, les mostraban la foto, ese es el sacerdote. ¿Quién es? No tenían la menor idea de quién era. Bueno, la cuestión de esto es que después, indagando, uno de los niños afirma, pero uno contó que ese sacerdote, ese fraile, cuando se despiden, estaban tan contentos con él, que cuando se despiden le dicen, ¿cuándo te volvemos a ver o te volvemos a ver mañana? Y él les dijo que él iba a estar presente siempre que cada persona suba por la calleja a Los Pinos. Obviamente yo no puedo forzar a que nadie lo crea eso, pero es un testimonio muy lindo y muy creído por la sinceridad. Está en la página web, que ahora se lo voy a decir, que es www.virgendegarabandal.com. virgendegarabandal.com. La especialidad de esa página, sobre todo, son los testimonios de personas que vivieron la aparición.